Amigos, estamos acá desde Tibás, en la querida Costa Rica. Estamos en la iglesia Osana Visión, una iglesia de reino acá en nuestro país. Y vamos a iniciar, los que estamos aquí de manera presencial, les agradezco que terminemos las preguntitas ya y volvamos nuestras sillitas. Vuelvan sus sillitas, por favor. Vuelvan sus sillitas al frente. Vuelvan sus sillitas al frente y continuamos. Okay, well, welcome back. Bueno, mis amigos, de regreso, bendecidos por hablar, compartir entre ustedes el tema. I hope you had some good ideas, a good conversation around the table. Espero que las conversaciones hayan sido extraordinarias. Asegúrese de voltear bien la sillita para que no le dé tortícolis ahí en los... ayúdame, Julio, ahí a tu compañero, voltearse bien, ¿verdad? Para que puedan estar bien, voltearse bien por completo, para que no tengan problemas de salud luego. So we're looking at 6 areas of a pastor's life that only you can manage. O sea que estamos hablando de 6 áreas en la vida del líder, del hombre de Dios, que solo él puede liderar. We talked about your family. Hablamos sobre la familia. Now I want to talk about God's resources. Ahora vamos a hablar sobre los recursos de Dios. And it's in your outline. If we could go to the second slide, the next slide. Vamos a ir a la siguiente línea, por favor. Allá desde la... And I want us to think about managing God's blessings Y entonces wisely. vamos a hablar sobre manejar los recursos de Dios de manera sabia. Now, this is oftentimes when we talk about resources, we think about money. Cada vez, Pastor Ricardo, que hablamos de recursos, la gente dice dinero. And that's true. Y eso es verdad. We all need money or financial support. Claro que se habla de soporte financiero. But I want you to think of these 3 areas of resource that God has given you. Pero yo quiero que piensen más profundamente y miren los recursos que el Señor les ha puesto a ustedes. Number 1, He's given you a church. Número 1, quiero ser parte de una iglesia. And it's not your church. Whose church is it? Que no es la iglesia suya, pero es la iglesia de quién? Yes, it's God's church. Es la iglesia de Dios. But He's called you to be the pastor, shepherd of that church. Pero Él te ha llamado a ti para ser el pastor de esa iglesia. He's given you people in that church. Él te ha dado gente en esa iglesia. Listen, it's not the size of the church that matters. It's the size of the leader that matters. Usted ve, no es la medida de la iglesia lo que hay que enfocar, sino la medida del liderazgo de esa iglesia. You may have a small church. Puede ser que tengas una iglesia pequeña como un amigo mío que tenía una iglesia de 100. But Gideon had a small army. Imagínate a Gedeón, tenía un ejército pequeño. You may have a big church. Puede ser que tengas una iglesia numerosa. And Joshua had a big army. Y Josué tenía un ejército enorme. But both of those leaders were men of God. Pero los dos líderes, tanto Josué como este otro, tenían un liderazgo con Dios. And God accomplished His purposes through their lives. Y Dios cumplió sus propósitos a través de su vida. God has a purpose for your church. Dios tiene un propósito para tu iglesia. He has a purpose for the people in your church. Dios tiene un propósito para la gente de tu iglesia. And in your vision, you must discover the vision and uncover the potential of the people. Y usted tiene que, número 1, descubrir la visión de Dios para tu iglesia y luego descubrirle los dones a la gente que ellos tienen. O sea, la gente tiene que identificar sus dones. Y usted tiene que saber. God's resources is you as the pastor, Los recursos, the people that He número brought to 1, you, usted como el pastor, la gente que Dios le ha puesto ahí a su lado. and finally, the possessions. Y finalmente, las posesiones. O sea que visión, liderazgo y posesiones. Now, we live in a world with 2 competing
ideas of the economy. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde hay dos polos opuestos de la visión económica. There's the world's economy, Está la economía del mundo. and the world's economy says the more you have, the more you can do. Dice, entre más tengas, más puedes hacer. The more you have, the more important that you are. Entre más tengas, más importante eres. But I want you to know that that is only temporary. Pero yo quiero que sepas que eso es solo temporal. This world's not our home. Este mundo no es nuestro hogar. We're just passing through. Estamos pasando por aquí. You may live in Costa Rica. Puede ser que vivas en Costa Rica. Your national ID card may say Costa Rica. Puede ser que tu cédula o pasaporte diga But I Costa want you to Rica. know you're a citizen of heaven. Pero tú eres un ciudadano del cielo. Your citizenship is heaven. Tu ciudadanía. Oh, you live here. But you're on your way to heaven. And so everything here will go away. Oral. But God's economy, number two, La economía de Dios is eternal. es eterna. And it doesn't matter how much you have, it matters what you do with what you have. El punto no es cuánto tienes, pero cuánto haces con lo que tienes. And I want you to write this scripture passage down. Yo quiero que escribas este pasaje ahí en tu material, en tus notas, en algo, hermano. 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapter 8, capítulo 8, verse 1 through 7. verso 1 al 7. And then 2 Corinthians chapter Y 9, luego segunda de Corintios, capítulo verse 6 9, through 11. verso 10 y 11. Because here's what I want you to see out of that passage of scripture. Porque esto es lo que yo quiero que veas de este pasaje de la Escritura. In God's economy, En la economía de Dios, He gives first grace and second blessings. Él primero da gracia y luego da For bendición. by grace we've been saved through faith. Porque por gracia hemos sido salvos. It's a gift of God. Es un regalo de Dios. You can't buy it. No puedes You comprar. can't work for it. No puedes trabajar por la salvación. You can't trade for it. Tampoco digamos que vas a hacer. His grace is for everybody. La gracia es para todos. But He also intends to bless us to be a blessing to others. Pero Él también nos bendice para bendecir a otros. And here's what I've discovered about God's blessing, Y esto es lo que yo he descubierto acerca de la bendición de Dios. especially as it relates to money. Especialmente cuando se relaciona con el dinero. If I give to the work of God Si yo empujo la obra de Dios con lo que tengo and I like use a spoon, y uso una cuchara, God returns that blessing to me with a shovel. Dios me responde esa bendición con una palabra. And if I use a shovel for the giving I give, God returns that blessing to me like in a wheelbarrow. En el carretillo. And if I give to God's work with like a wheelbarrow, Pero si yo agarro y le doy la obra, la empujo con el carretillo. He returns to me His blessings like in a big truck. No, y ahí me da una vagoneta entera. No. What are you saying, Pastor Greg? ¿Qué dice, You hermanito? cannot outgive God. Usted nunca le podrá ganar a Dios. So I want to talk about God's economy. Así que en la economía de Dios And there are really four pillars of God's economy. hay 4 pilares de la economía. The first is what I call a divine supply. El primero yo llamo la provisión divina. Who is the owner of every blessing in your life? ¿Quién es el dueño de toda bendición en tu vida? God. God owns everything. Sí, el Señor de todo. He owns the air we breathe. Dios es el dueño de todo, del aire. He owns the money we have. Él tiene el dinero, el He dueño owns the years. de los años He que owns the building that we need in. God is the source of everything He supplies. Dios es la fuente de todo lo que es en We're los not on anything. We're only managing what He lets us manage. dueños de nada, usted solo lo administra. And you know, I'll tell you, that is a very brief time. Ay, hermano, eso es riquísimo. I'm 65 years old. Yo ya tengo 65 años It seems like yesterday that I started ministry. y me parece que fue como ayer que empecé el ministerio. It's only a brief time.
Es una cuestión de un respiro. And so whatever God gives you, put it into circulation. Así que lo que Dios te da, póngalo a circular. And that's the second pillar, La segundo pilar. is that God has a divine design for the blessings we receive and the giving we do. Que Dios tiene un diseño para las bendiciones que recibimos y las bendiciones que damos. Now, the story in 2 Corinthians goes like this. Esta historia de 2 de Corintios va como es. The church in Jerusalem was in trouble. La iglesia en Jerusalén estaba en trifulca. There was a famine in the land. Había una cuestión, una plaga en la tierra, There was a lot of poverty. mucha pobreza. Church members were scattering. Los miembros de las iglesias se habían esparcido. Talk about going from 7,000 to 700. Esos son los que podemos hablar de que de 7,000 a The 700. resources were shrinking. Y los recursos se habían estrangulado. But Paul called on the churches in Macedonia to give. Entonces Pablo exhorta a la iglesia de Macedonia y les dice: es tiempo para apoyar y dar. And they gave all they had. Y dieron lo que tenían. That's God's design. Este es un diseño de Dios. He's designed us to be like a channel. Tomorrow I'm going to Panama. Hermano, miren el tema de Panamá y el canal de Panamá. And I'll see the Panama Canal on Saturday. Usted ve el canal de Panamá, no sé cuántos lo han visto. The Panama Canal, as you know, is only a channel. Es simplemente un canal. It goes from the Pacific Ocean to the Atlantic Va Ocean. del Pacífico al Atlántico. You and me are only a channel. Usted y yo somos canales. God's design Dios ha enseñado. is that He gives a blessing to us, and you are a channel to give it to someone else. Él nos da una bendición a nosotros y somos canales para hacer a otro hermano. That's the principle of God's giving. Ese es el principio de Dios. So God made us in His image. Dios nos hizo su imagen. He gave us His nature. Nos dio su naturaleza. He put light in a dark world. Todo He made us out of a clump of dirt. Él nos hizo un poco de tierra. We have a variety of gifts. Nosotros somos como la novia And que His design is that we use all the resources we have and we give Him the glory. todo lo que Él quiere es que todos los recursos sean para la gloria de su nombre. Number 3, Número 3. there is a divine cycle in God's economy. Hay en la economía de Dios un círculo divino. And here's the cycle. ¿Cuál es el círculo? The more you give, Hecho más usted da, the more you get back. más usted recibe, The more you give, más usted da, the more you get back. más usted It's recibe. just the cycle. Es un ciclo. Those who are faithful in little things, Los will que get son much. fieles en lo poco, ustedes lo saben. To whom much is given, much is required. Al que se le da, The same measure that you give de la will be misma measured manera back to que tú you. das, se te da a ti. Those are all in the Bible. Eso está en la Those are examples of the Bible. Son ejemplos que están ahí. And God uses us to give back to people. Y Dios nos usa a nosotros para hacer de bendición a la gente. So if your measure is bigger, you'll receive more the next time to give. Así que en la medida en que tú aprendes esto, vas a aprender a hacerlo otro. Now, let me tell you a quick story. Déjenme decirles una historia. 24 years ago, I was pastoring a really big church. 24 años atrás, recuerdo, Julio estaba pastoreando una iglesia enorme. 20,000 members. 20,000 hermanitos que llegaban todos los domingos. It was one of the top 100 churches in my country. Por la gracia de Dios, lideraba una de las 100 iglesias más importantes de Estados Unidos. But God called me out of that position Pero el Señor me dijo que tenía to not pastor one church, y dejar de pastorear una iglesia, but to be a pastor to pastors who pastor many churches. pastores de múltiples iglesias. I was in one denomination. Yo estaba en una sola I denominación. was trained to do it one way. Yo estaba haciéndolo todo. Our denomination was the biggest in the country. Yo decía mi denominación la más grande. Our church was the biggest in the Mi city. iglesia la más grande de la ciudad. One church, Una iglesia, one way, una manera, one direction, una dirección, one denomination. una dirección. And when God took me out, Pero cuando el Señor me He sacó, showed me He's bigger than that. es lo que es más grande que aquello. And now, today, I work in 75 countries. Ahora trabajamos en 75 países And I work with many denominations. con tantas You denominaciones. see, God's church Usted ve, la iglesia de is Dios bigger than one church. es más grande que We are the church. nosotros The somos symbol in this room is the church. la asamblea. We're the church universal. Es The church local.
la iglesia local, claro. But you're the church. Pero You're the church. tú eres la You're the church. tú eres la I'm the iglesia. church. You're Algo part of que el God's church. Señor And he's building it. And I have to walk away from everything. y yo tuve que A big house, a big church, a big name, a big reputation. I had to walk away. And I started a ministry y empezar un called Instep. y me llamé el lugar And today, our ministry, I walk by faith. y es un ministerio de fe. If I get $1,000 in a month, Si yo agarro $1,000 al mes, $1,000 goes in. esos $1,000 que se va como un And you know canal. what? The next month, $2,000 Y comes in, entonces en el otro mes ya no viene. and $2,000 go out. Pero I've been doing this principle for 24 years. yo he vivido este principio que les estoy hablando por 24 años ya. And like you, it is true. Y como usted, ¿verdad? My God, Alguien diga conmigo, mi Dios, according to his riches and glory. Dios, Hallelujah. riquezas de gloria en Cristo Jesús. We've been it's more blessed to walk by faith than by sight. Hermano, es más bendición caminar por Without faith, it's impossible to please God. sin fe. When we give, now you know, I'm a member of a church in Atlanta, Yo soy miembro de una iglesia en Atlanta. Dr. Charles Stanley's church. Oh, Know that el name? pastor Charles Stanley. And I have to tell you, Y yo le digo, every month, cada mes, I work, my life is on a faith-funded ministry. mi ministerio y mi vida es en una iglesia I'm soportada. like the church of Jerusalem. Yo soy como la iglesia de Jerusalén. And these Macedonian churches, they're giving to Y me, ahí está esa iglesia más to hermosa, give to others. ayudando a los hermanos para jugar la cosa. And I tell you, you must learn to tithe first. Tienes que aprender a diezmar primero. And it goes to the church. Y va a la iglesia. And today is January 18th. Hoy es enero 18. And I've already written my tithe for February to Dr. Stanley's church. Yo le envié mi diezmo a mi iglesia el mes de febrero. I do that a month ahead of time. Yo lo hago un mes anticipado. Why? ¿Por qué? Because I want to walk into February by faith. Porque yo estoy caminando en febrero con la pura fe. I don't want to look and see how much is left over and then give back to God. Estoy viendo después de pagar luz. It goes to God first. It belongs to God. And you know, the principle of tithing centers around a number. That's 10%. Hermano, el diezmo es el 10%. But we're not limited to 10%. Ahora, no estamos limitados al 10. We can give more. Usted puede dar más al Señor. That's called an offering. Y se llama la ofrenda. And can you imagine today that my wife and I, we give 25% of our income back to God's work? Usted ve, nosotros, mi esposita y yo, de lo que el Señor nos da, le damos el 25% de nuevo a la obra de It Dios. started at 10%, Empezamos Then dando el 10, luego el then 12. 12, God is faithful. luego 14. If He called you, He will surely do it. Si el Señor te llamó, Él es fiel contigo. It's just a cycle. Es un círculo. Number 4, Número 4. there is a divine promise. Hay una promesa divina. A divine promise. Una promesa divina. And it's this. Y ese es When you honor God with your income, cuando, He will meet all of your needs. cuando tú honras a Dios con tus entradas, Él te va a honrar a vos. Oh, He may not meet all your wants, but He'll meet all your needs. Él no va a darte todos tus caprichos, pero sí tus necesidades. And I'll tell you what, I found that to be true ¿Y sabe por qué lo encontré? because He promised. Porque es su promesa. And do you know that in the Bible there are 7,000 promises? No sé cuántos de ustedes han ido a ver las 7,000 promesas que hay en la Biblia. And God has kept every promise. Toda He's made. promesa de Dios, el Señor siempre la cumple, hermano. And so this matter of sharing your blessings, your resources with others. Así que es un punto, debes de compartir lo que Dios te da. God supplies the resources. Dios suple los He's got a design for giving. Él tiene el diseño para It's a cycle that we go through. el círculo. But the promise is this: Y la promesa es esta. one day, Un día, to hear these words, ay papá, vamos a oír estas palabras. He will promise to say, if we are faithful, Si somos fieles, well done,
I'm good at faithful bien service. hecho, siervo, bien. Aleluya, venga a la presencia de su Dios, hermano. Nice clothes. Yo no necesito I don't need to hear my God say, well done. necesito que mi Dios me diga, bien hecho, muchacho. You've been faithful in little. Ha sido fiel en lo poco. Enter and receive your reward. God's resources. Los recursos de And only you can manage solo tú the administras resources God gives you. los recursos que Dios te da a ti. So next slide, we have some questions. Ahora tenemos dos preguntas. Forward. Vamos a tener 4 preguntas. Vamos, Let's change the slide. vamos. Here we go. 4 preguntas. Vamos a ir. Ustedes que están en el YouTube, agarren estas 4 preguntas, me las vamos a discutir ya. Which of the 4 pillars do you need to work on? ¿Cuáles son los 4 pilares en los que usted debe trabajar? How can you lead your family and then your church to be more generous? Recuerde, era la familia, cómo ser más generosa, How do you honor God with your resources? cómo honras tú a Dios con tus recursos. In what ways has God been faithful to you for your needs? ¿Y en qué manera Dios ha sido fiel a tus necesidades? Hey, listen, turn around, take 10 minutes and let's discuss those. Listo, 10 minutos vamos a tener para compartir eso. Vuelva a las sillitas de nuevo, vuelva a las sillitas de nuevo y vamos a tener 10 minutos para trabajar en este tema ahora. Vuelvan a las sillitas y los que no tienen la mesa, vuélvanse en la sillita del grupo de 3, como lo hicimos anteriormente, por favor. Ustedes que están en el Zoom pueden hacerlo en casa. Ustedes que están en el YouTube, pues mis amigos, hasta aquí llegó la noche y vamos en 10 minutos a abrir